Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 7 y desarrollamos la actividad número 1 para cuarto año de secundaria, titulada Leemos un flujograma sobre la potabilización del agua. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: conocer mediante un flujograma cómo el agua es tratada adecuadamente para obtener agua potable. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. En el Perú, el 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable. Esta situación es preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado que esta escasez incremente, lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones mediante el uso de la tecnología ancestral u otras que permitan obtener agua de diversas fuentes, poder filtrarla para satisfacer diversas necesidades y usarla de manera adecuada. Frente a esta situación planteada, nos proponemos el reto de responder la siguiente pregunta: ¿qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían innovaciones en las tecnologías existentes en el proceso de filtración y considerarían el derecho al acceso al agua potable? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y analizar un flujograma para conocer cómo el agua almacenada es tratada adecuadamente para obtener agua potable. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos ver, en esta lista de cotejo encontramos 3 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Empecemos analizando la siguiente lectura que nos permitirá hacer una reflexión. El agua superficial de ríos, riachuelos y lagos es depositada en embalses, que son estructuras que sirven para captar agua y suministrarla de forma continua a una comunidad. Estos pueden contaminarse muy fácilmente y transmitir enfermedades a las personas que consumen dicho recurso. Por este motivo, el agua debe pasar por un proceso de potabilización en plantas potabilizadoras de agua, de la Atrajea en Lima, la Tomilla y la Bedoya en Arequipa, el Milagro en Tumbes, Vilcacoto en Huancayo y otras que corresponden a las diferentes regiones de nuestro país y que garantizan el agua potable antes de su uso. Continuemos con nuestro proceso de lectura. Ahora observamos el flujograma titulado Proceso de potabilización del agua. Luego respondemos preguntas sobre el texto. ¿El flujograma es un tipo de texto? ¿Por qué? ¿Qué significados tendrán las figuras que se representan en el flujograma? ¿Qué mensaje desea transmitir el flujograma? Pero antes de leer el flujograma, recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En cada etapa realizaremos diferentes acciones que nos permitirán la comprensión del texto. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Antes de iniciar la lectura de detalle, realizamos las siguientes actividades. Hacemos una inspección global del texto. Debemos fijarnos en el título, reconocemos los símbolos, identificamos los procesos y subrayamos las palabras clave. Iniciamos la prelectura de nuestro texto titulado Proceso de potabilización del agua. A partir de ese título nos preguntamos ¿de qué tratará el texto? Como podemos ver en el título, el texto tratará sobre la potabilización del agua. Asimismo, podemos identificar 2 óvalos, uno que corresponde al inicio del proceso de potabilización del agua y otro que corresponde al final del proceso de potabilización del agua. También podemos identificar la simbología. La simbología presenta los diferentes símbolos que cumplen diferentes funciones dentro del proceso. En este diagrama de flujo podemos encontrar diferentes símbolos como los óvalos, los rectángulos, los cuadrados y los rombos. Además encontraremos las flechas que sirven de enlaces de cada símbolo. Por último podemos identificar las instrucciones. Y como podemos ver, de acuerdo a las características, este tipo de texto corresponde a un diagrama de flujo. Ahora es momento de responder las preguntas antes de realizar la lectura de detalle. ¿El flujograma es un tipo de texto? ¿Por qué? El flujograma es un tipo de texto instructivo porque presenta de manera gráfica las instrucciones de un proceso para la obtención de un producto o realizar una acción específica. ¿Qué significados tendrán las figuras que se presentan en el flujograma?
Cada figura que presente el flujograma se denominan símbolos y cumplen una función específica en la elaboración del proceso en el diagrama de flujo. ¿Qué mensaje desea transmitir el flujograma? El flujograma desea transmitir de forma detallada y precisa el proceso que sigue la potabilización del agua de principio a fin. Ahora estamos listos para empezar la segunda etapa de nuestra lectura, pero antes conozcamos más qué es el diagrama de flujo. Un flujograma o diagrama de flujo consiste en una figura o gráfico que representa una serie de procesos o un grupo de actividades por medio de símbolos. Una de las características de los flujogramas es la utilización de símbolos para representar las diversas etapas del proceso, las personas o los sectores implicados, la secuencia de las operaciones y la circulación de documentos y de datos. ¿Qué simbología presenta un flujograma? Un flujograma presenta los siguientes símbolos: los óvalos, los cuales marcan el inicio o el final del diagrama que se realiza en un proceso. Las flechas, que corresponden a las líneas de flujo, indican el orden que permite ejecutar las operaciones. La flecha simboliza la siguiente instrucción. El paralelogramo, que corresponde a la entrada y salida. Este representa la lectura de los datos y la impresión de datos en la salida. El rectángulo, que se utiliza para los procesos, representa las operaciones llevadas a cabo en un proceso. Y el rombo, usado para la toma de decisiones, permite analizar una situación en base a los valores verdaderos o falsos. Y llegamos a la etapa durante la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? En esta etapa tenemos en cuenta lo siguiente: los flujogramas o diagramas de flujo se leen de la misma forma en que leemos un texto. Salvo raras excepciones, los diagramas deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La señal que genera o usa el circuito fluirá en esa dirección. El lector puede seguir la misma ruta de la señal para entender qué sucede con ella y cómo varía. Recuerda, los conocemos como flujogramas, diagramas de flujo, mapas de procesos, etc. Estos diagramas entonces no son más que una representación gráfica de todos y cada uno de los procesos que se realizan en una empresa de cualquier tipo, con el producto o servicio que ofrezca. Los diagramas se adaptan a cualquier organización. Ahora veamos un ejemplo de flujograma. Como podemos ver, en este flujograma nos muestra las diferentes instrucciones para poder verificar el por qué no funciona la lámpara. El proceso inicia con el hecho que la lámpara no funciona. Nos preguntamos, ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, debemos enchufar la lámpara. Si la respuesta es sí, nos preguntamos, ¿está quemado el foco? Si la respuesta es sí, cambiamos el foco. Si la respuesta es no, debemos comprar una nueva lámpara. Y de esa forma llegamos al final del proceso. A partir de este ejemplo respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo explicaríamos la información de este flujograma? El flujograma explica las diferentes posibilidades del por qué la lámpara no funciona. Asimismo, se plantea soluciones para cada problema. ¿Qué procesos identificamos en este flujograma? En este flujograma identificamos un proceso a través de instrucciones para identificar las causas del no funcionamiento de la lámpara y las posibles soluciones. Ahora realizamos la lectura de nuestro flujograma titulado Proceso de potabilización del agua. Lo primero que identificamos es el tema. Como podemos observar, el tema es la potabilización del agua. Ahora identificamos el inicio de nuestro proceso. Se procede a separar el material sólido del agua. Asimismo, identificamos el final del proceso. Después que el agua está apta para el consumo, se procede a almacenarla en los tanques de la ciudad. Ahora nos preguntamos a qué tipo de texto pertenece nuestro flujograma. Como podemos observar, en este flujograma se muestran instrucciones para realizar el proceso de potabilización del agua. Por lo tanto, el texto es instructivo. Ahora respondemos preguntas a partir de la lectura de nuestro flujograma. ¿Qué procesos presenta el flujograma? El flujograma presenta todo el proceso que sigue la potabilización del agua hasta estar lista para el consumo humano. ¿Cómo empieza este proceso y cómo termina? Este proceso de potabilización inicia con la separación del material sólido del agua y finaliza con el almacenamiento del agua potable en los reservorios de la ciudad para luego ser distribuida a la población. Ahora leemos el texto titulado Aprende a leer un flujograma, guía completa. Luego observamos los símbolos que se presentan en el flujograma y completamos la información en un cuadro de análisis. Analizamos la información que nos brinda el texto titulado Aprende a leer un flujograma, guía completa. Lo primero que identificamos es la definición. El flujograma ilustra gráficamente
cualquier tipo de proceso. Asimismo encontramos la utilidad. El flujograma se utiliza para ilustrar ciertos procesos de la vida cotidiana, de un trabajo o de un software. Asimismo vemos la estructura del flujograma. El flujograma estructura los símbolos en forma cronológica y secuencial. Ahora podemos reconocer en el texto los tipos de símbolos que presenta un flujograma. El flujograma utiliza diferentes símbolos que permiten establecer las diversas acciones de todo el proceso. El flujograma utiliza diferentes símbolos que permiten establecer las diversas acciones de todo el proceso. Ahora analizamos un ejemplo para interpretar un flujograma. Lo primero que encontramos es que en este ejemplo se muestra el proceso para preparar arroz blanco. Este flujograma se leerá de izquierda a derecha. Asimismo podemos identificar en el texto el flujograma de cómo cocer arroz blanco. El diagrama de flujo muestra a través de diferentes símbolos las acciones que se deben realizar durante el proceso de cocer arroz blanco. En la parte final, el flujograma nos describe las acciones que debemos realizar para cocer arroz blanco. Presenta una instrucción inicial y una acción final antes de la consecución del propósito. Después de analizar este texto, estamos listos para organizar la información. Para esto nos ayudamos de la siguiente tabla de análisis. En la parte izquierda ubicaremos todos los símbolos que corresponden a la información de acciones y actividades, y en la parte derecha los símbolos que nos presentan información de toma de decisiones. Los símbolos que corresponden a las acciones y actividades son: el rectángulo es un símbolo que representa las acciones tomadas para realizar actividades que son necesarias para cumplir un proceso. El semicírculo representa las demoras o retrasos que pueden presentarse dentro de un proceso. Es el tiempo de espera. El cuadrado con bordes recortados. Este símbolo nos dice que se trata de un documento que forma parte del proceso general y tiene una función específica. Los cuadrados con bordes recortados. En relación con el símbolo anterior, este es el plural, es decir, un conjunto de documentos que necesariamente forman parte del proceso. En la parte de información de decisiones tenemos el diamante. Este símbolo en un flujograma significa toma de decisiones que afectarán directamente el proceso y sus resultados. Ahora llegamos a la etapa después de la lectura. ¿Qué hacemos después de leer? Después de leer el texto realizamos las siguientes actividades. Reflexionamos sobre lo aprendido, respondemos preguntas, organizamos la información y escribimos un párrafo. Respondemos las preguntas. ¿Qué función cumplen las flechas conectoras? Las flechas conectoras permiten establecer las conexiones de los símbolos dentro del proceso. Si un flujograma es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático que se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender, ¿qué uso se le está dando en este caso al flujograma? En este caso específico, el flujograma se está usando para describir o comunicar un proceso. Y llegamos al momento de escribir un párrafo. Este párrafo lo escribiremos a partir de la información recogida del flujograma Cómo potabilizar el agua. El proceso de potabilización del agua. La potabilización del agua sigue el proceso siguiente. Si el agua tiene material sólido, se debe iniciar con la separación de este material. Luego, siguiendo con el proceso, se debe identificar si es que el agua presenta turbidez o material denso para realizar el desarenado o, caso contrario, se debería preparar el cloro para la desinfección y la precloración. Después se procede a embalsar el agua en estanques de regulación y en caso haya presencia de algas, se inicia un tratamiento para eliminar las algas. De no ser el caso, se comienza a preparar los coagulantes para la decantación, donde se retienen los grumos pesados y voluminosos para luego realizar la filtración y aplicar la última dosis de cloro. Finalmente, el agua está apta para consumo humano y se procede a almacenarla en los diferentes tanques de la ciudad. Como podemos ver, este párrafo es elaborado a partir de la información brindada en el flujograma titulado El proceso de potabilización del agua. Recuerda, ahora que sabemos que un flujograma es una de las herramientas gráficas más utilizadas para presentar diversos procesos, deberemos aplicarlo cuando diseñemos el flujograma de elaboración de un filtrador de agua potable en una actividad del área de ciencia y tecnología. Para ello, te recomendamos leer el texto titulado Pasos para elaborar y dibujar un flujograma, el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. A fin de dibujar el flujograma, podemos emplear cualquier aplicativo que tengas disponible.
Ahora evaluamos nuestros avances. Nos autoevaluamos para conocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar la evaluación utilizaremos la siguiente lista de cotejo. Iniciamos el proceso de evaluación de nuestro proceso de lectura. Para esto nos ayudamos de los siguientes criterios. ¿Obtuve información explícita y relevante seleccionando datos específicos en los textos que leí? Como pudimos ver, hemos logrado ese primer criterio. Interpreté el texto deduciendo relaciones entre las ideas y establecí conclusiones sobre lo que comprendí. Aún nos falta lograr este criterio. Reflexioné y evalué la forma y el contenido de los textos determinando las características de los tipos textuales. Como pudimos ver, hemos logrado satisfactoriamente este criterio. ¡Felicitaciones! Hoy analizamos e interpretamos un flujograma sobre la potabilización del agua. En la siguiente actividad conoceremos una propuesta para realizar el diseño de un filtrador de agua, sus características medibles y la cantidad de insumos que se requieren. Nos vemos en la siguiente actividad. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!